Muy buenas noches, profe Sandra. Me presento, mi nombre es Hernán Felipe Flores Duarte. Hoy vengo a hacer la entrevista como producto final. Eh, Tenemos hoy al invitado Emil Fernando Flores Beltrán. Él es el coordinador de planeación del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, entidad pública, cabe resaltar. Entonces yo formulé unas preguntas, 10 en total, donde vamos a dar la entrevista con el señor Flores y la idea es ver qué tanto sabe de la actualidad en Colombia un funcionario público del Estado de Colombia. Bueno, como primera pregunta tenemos ¿cuántas constituciones políticas ha tenido Colombia a lo largo de su historia? Buenas noches, mi nombre es Fernando Flores, funcionario del ICF de la Regional Meta, coordinador de planeación y sistemas. Llevo aproximadamente pues en el sector público desde el ámbito nacional 3 años y desde el ámbito territorial 12 años, un total de 15 años en el sector público. En cuanto a las constituciones, bueno, la del 91 hubo una anterior, si no estoy mal, 2 constituciones. Bueno, ahora vamos con la segunda pregunta. Esta nos dice, ¿cuáles son los principales derechos y garantías que protege la Constitución colombiana? Bueno, la Constitución colombiana protege principalmente el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a ser ciudadano, el derecho a tener un nombre, a tener salud, educación, y precisamente Colombia es un Estado social de derecho en donde se debe proteger a su población y en donde se le debe dar todos los beneficios sociales de acuerdo a los planes que tenga el gobierno de turno. Claro que sí, entonces iremos con la tercera pregunta, la cual nos dice cómo se implementa y monitora el plan de desarrollo en este país, en Colombia. En el gobierno existe una entidad que es el DNP, la Dirección Nacional de Planeación, que es la que efectivamente monitorea todos los planes indicativos que tiene el país de acuerdo al planteamiento que tenga el gobierno de turno en cuanto a sus metas, en cuanto a sus indicadores, por ejemplo, indicadores sociales. Asimismo, lo aterriza a unos planes de acción que tienen que hacer las diferentes entidades centrales o descentralizadas del país, y esto se va monitoreando anualmente con el fin de, por ejemplo, en el caso de la entidad en donde yo trabajo, nosotros tenemos una meta de atención más o menos de 1.400.000 niños, niñas y adolescentes en los servicios de primera infancia. Entonces, cada año, porque como es un periodo de 4 años, cada año se está monitoreando cómo va ese avance, si estamos atendiendo y haciendo esa cobertura de esa población. Ok, muy bien. Ahora vamos con la pregunta número 4, la cual nos dice, ¿cuál es el proceso para la formulación y aprobación de un plan de ordenamiento territorial en Colombia? Los planes de ordenamiento territorial se manejan a nivel territorial en los entes territoriales, valga la redundancia, como son las alcaldías, los municipios y los departamentos como tal, en este caso las gobernaciones. Estos planes de ordenamiento se tienen que verificar por parte de las secretarías de planeación, que son los que exponen al Consejo, o en este caso a los diputados, exponen cómo va a ser la distribución socioeconómica de un territorio y asimismo cómo se le va a dar, por ejemplo, en algún aspecto, el uso del suelo, cómo se va a identificar sus zonas limítrofes, por ejemplo, si es una zona turística, si es una zona para ganadería, si es una zona, por ejemplo, en alguna entidad que trabajé, tuve la experiencia de trabajar en territorio, en una alcaldía. Allá se verificaba que en el BOPES cómo estaban distribuidos la parte indígena y
y cuál era su territorio y cuáles obviamente eran sus derechos, pero también sus deberes como tal. Básicamente, a grandes rasgos, eso es lo que es un plan de ordenamiento territorial. Ok, perfecto. Ahora vamos con la pregunta número 5, la cual nos dice qué aspectos contempla el plan de ordenamiento territorial en términos de desarrollo urbano y rural. Como le explicaba en la pregunta anterior, en términos de desarrollo urbano-rural, pues los municipios, según su plan de gobierno y según del tema territorial, de cómo está identificado su aspecto socioeconómico de la población, en qué basa su economía, de acuerdo a eso, se busca también que la población pueda desarrollar sus actividades como tal, sus grupos sociales, obviamente identificado dentro del rango de edades, el rango de población, en los rasgos, por ejemplo, en los indicadores sociales que tengan, por ejemplo, la pobreza multidimensional. También se puede mirar lo que esté afectando en el territorio a nivel climatológico. Entonces, asimismo, pues todas estas variables conllevan a que se pueda, de una manera u otra, identificar cuál es el desarrollo que se debe tener al menos a nivel urbano, semiurbano o rural, y asimismo identificar las prioridades para poder de alguna manera beneficiar a esa población y atenderla en sus necesidades básicas y satisfechas. Igualmente existe el CISBEN y existen herramientas que permiten identificar esta población y, como lo repito, identificar sus necesidades básicas y satisfechas para poder crear programas y proyectos a nivel territorial para ellos. Muy bien, iremos entonces con la siguiente pregunta, número 6. Dice, ¿qué opina sobre el Plan Nacional de Desarrollo de 2023 a 2026? Bueno, no le he dado lectura al Plan Nacional de Desarrollo todavía. Tengo en estos días precisamente una capacitación sobre el tema. Desde el ámbito de la entidad en que yo trabajo, que es la del sector de inclusión social, que es el ICBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, aquí se va a potenciar, como dice el presidente Petro, Colombia va a ser un potencial de vida y yo pienso que ahí está en el sector que yo trabajo, que es el sector de la inclusión social. Ahí vamos a tener unas metas estratégicas con respecto básicamente a la protección de los niños, niñas y adolescentes. Considero que ahí va a haber un gran avance porque vamos a entrar con programas y proyectos integrados con otras entidades para poder atender a esa población más efectivamente y que los recursos que destinamos nosotros para esos proyectos no se repitan con otras entidades. Otra parte que me parece interesante también es darle los territorios, por ejemplo, el sector ganadero tiene cantidad de latifundistas, cantidad de tierras que no son productivas, que simplemente se están utilizando una cantidad de 10.000 hectáreas para tener solamente 1.000 cabezas de ganado. Lo que me gusta y lo que he visto en esa parte es que el gobierno va a poner esos lotes baldíos y estas tierras en producción, darle la productividad que necesita, porque el futuro de Colombia definitivamente es agrario. Y si él logra con todo esto comprar todas estas tierras y dársela a la gente para que la trabaje, creo que va a lograr que la economía prospere y que podamos exportar al mundo, que es lo que se necesita, que nos entren divisas al país para que no solamente vivamos del petróleo, sino que también vivamos de otros aspectos como el turismo y como el sector agrario pueda reformar nuestra economía y enriquecernos, básicamente. Bueno, muy bien. Iremos con la siguiente pregunta, que es la número 7, donde nos dice, ¿qué sabe usted sobre la séptima papeleta? Si no estoy mal, esto fue con la Constitución del 91, pero soy sincero, sí escuché varios temas. Yo pienso que están en la universidad en ese momento, no era servidor público, pero creo que era algo que tiene que ver con votaciones,
algo así. Realmente no sé exactamente a qué se refería, es un contexto histórico que de pronto en la universidad no lo vimos como tal. Muy bien, bueno, seguiremos con la pregunta número 8. Acá nos dice qué es el POP, Plan de Ordenamiento Territorial. Bueno, creo que ya habíamos hablado del plan de ordenamiento territorial, la palabra lo dice, POP, plan de ordenamiento territorial, y es donde los alcaldes y gobernadores construyen todos los elementos que hacen parte de la parte socioeconómica de su población para atender las necesidades básicas insatisfechas e igualmente poner límites al uso del suelo como tal. Perfecto, ahora iremos con la pregunta número 9, donde nos dice, ¿considera que la Constitución Política de Colombia de 1991 es adecuada y por qué? Sí, indudablemente me parece que es adecuada. Es una constitución que tiene muchísimos campos de acción y beneficios además para el ciudadano. El solo hecho de proteger la vida, el solo hecho de darle a la población más necesitada, como lo decía anteriormente, estar en un Estado social de derecho pluralista, en donde toda la población pueda tener sus servicios gratuitos de salud, que por un CISBEN estén focalizados y puedan acceder a programas en beneficio de sus niños, en beneficio de su comunidad, en donde existen unas juntas de administradores locales, en donde se pueden desarrollar proyectos y plantear necesidades que no están atendidas en una región, en un barrio. Desde ese ámbito me parece que es una constitución que está normando todos los derechos y los deberes que también tienen los ciudadanos. Algo que siempre me ha llamado la atención es que por fin existe la meritocracia en el sector público, en donde cualquier persona puede acceder a los cargos públicos, y eso me parece muy favorable y muy completa en beneficio del desarrollo del país. Bueno, muy bien, ahora iremos con la última pregunta, no la menos importante, la 10ª, que nos dice, nombre algunas de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, las que conozca obviamente. El actual. Bueno, las estrategias, como ya la mencionaba, la que me parece más importante es en procura de beneficiar a los productores, a los campesinos, con respecto al verdadero uso de las tierras que se le debe dar, buscando una Colombia que sea productiva, que pueda generar empleo, que el campesino se vea como un agente importante en el desarrollo del país. Yo considero que eso es lo que, y lo vuelvo a repetir, es lo que va a representar al país. Si todo sale bien y obviamente el aparato corrupto, a veces político, a veces empresarial, los contratistas y todo esto dejan hacer las cosas y se puede monitorear y se puede hacer unos planes de acción en beneficio de que podamos producir nuestra propia economía doméstica y podamos exportar. Pienso que ese es lo más importante del Plan Nacional de Desarrollo y que nos va a beneficiar definitivamente a toda la población y la competitividad del país a nivel de la región. Bueno, damos por finalizada la entrevista del día de hoy con esas 10 preguntas con el señor Flores. Quiero agradecerle por prestarnos un poco de su tiempo para esta entrevista y nada, profe, muchas gracias y feliz noche. Sí, muchas gracias, Felipe, por la oportunidad de controvertir un poco y hablar un poco de los temas actuales que estamos viviendo y que esto sea como un elemento de juicio para el trabajo que están desarrollando, y ojalá ustedes, los jóvenes, entiendan que la Constitución, los planes de desarrollo, los planes indicativos, hay que conocerlos porque definitivamente es una forma de entrar a decidir después quiénes son las personas y las propuestas que
que nos van a aumentar nuestro desarrollo económico y quienes nos van a en algún momento en la vida a liderar nuestro país. Entonces es importante que conozcamos todo eso desde la universidad para que podamos tomar buenas decisiones y siempre con la honestidad y con el conocimiento podemos nombrar líderes importantes para nuestro país.